Bien, entonces continuamos con los métodos de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, donde la derivada aparece de forma implícita. Es decir, estamos estudiando ecuaciones de este tipo. Ya hemos dado los resultados generales sobre cómo se plantea el problema para obtener una solución única, que hay que dar, a diferencia del caso de las ecuaciones expresadas en la forma y' igual a f de xy. En este caso hay que dar además el valor de la derivada en el punto x0 en cuestión, o sea, no solo el x0 y y en x0, sino también y' en x0, y bajo qué condición esos datos son suficientes para obtener una solución única local, es decir, una única función y en x definida en una vecindad de x0 que satisfaga la ecuación y que y en x0 sea un y0 dado y y' en x0 un y0' dado, que cumplan que f de x0, y0 y y0' sea 0. ¿Está bien? Ya hemos visto todo eso y ahora empezamos a ver algunos casos particulares de este tipo de ecuaciones. Vamos a hacer un resumito acá en esta esquina para tenerlo. Entonces son las ecuaciones de la forma f de x, y igual a 0, y en particular vamos a ver unos 5 tipos. Primero, las ecuaciones algebraicas en y' de grado n. Esas son ecuaciones que son de la forma y' a la n más a sub 1 de xy por y' a la n menos 1, así hasta a sub n menos 1 de xy y' más a sub n de xy igual a 0. Ese tipo de ecuaciones. Son polinomios en y' de grado n en general. Las segundas van a ser las que son de la forma y igual a f de x y'. Como ven, la derivada aparece de forma implícita, pero se despeja la y en este caso. Bien, ese es el otro tipo de ecuación. Bien, entonces de estas vamos a ver 3 tipos fundamentales, A, B y C. Unas muy sencillas que son, bueno, relativamente, que son de la forma f igual a y igual a f en y', o sea, la f no depende de x. La segunda es lo que se llama ecuación de Lagrange, que es y más x phi en y' más psi en y' igual a 0. Si ustedes pasan todo este término a la derecha, le queda una expresión que depende de x y y', que es la forma general. ¿Está bien? Pero es una forma de ese tipo específica. Eso es lo que se llama una ecuación de Lagrange. Y lo que se llama la ecuación de Clairaut, que es un tipo particular. Esta es la ecuación de Lagrange. Y ahora viene la ecuación de Clairaut, que es un tipo específico de ecuación de Lagrange cuando la función phi de y' es la identidad. O sea, phi en y' es igual a y'. Entonces queda la ecuación, esto más psi en y' igual a 0. Y esa se estudia aparte por un hecho fundamental, y es que estas son el tipo de ecuaciones, el modelo de ecuaciones que tiene como solución, son únicas soluciones, las curvas, bueno, no únicas, pero tiene una familia de soluciones que son rectas, que son las curvas más simples que se pueden encontrar. ¿Está bien? Esas son las ecuaciones diferenciales cuyas soluciones son rectas. ¿Bien? O sea, no hay que pensar, es una ecuación complicada, no hay que pensar en una ecuación muy simple que cumpla eso, porque por ejemplo la ecuación de las más simples, y' igual a x, y' igual a y, las soluciones son exponenciales. Bien, no son rectas. Para yo tener una solución
que sea una recta, la ecuación más simple sería y' e igual a una constante. Porque entonces cuando integre la constante, si y' en x es constante, es porque y en x es ax más b. O sea, es la ecuación general de una recta. ¿Está bien? Y' igual a una constante a, las soluciones son y igual a x más b, que son rectas. Pero eso es una ecuación muy simple, es una ecuación demasiado simple. Es de las soluciones más, la ecuación más simple que se puede pensar. Entonces, esta es una ecuación que no tiene nada de simple y todas sus soluciones son rectas, pero cumple una serie de propiedades más. Entonces, vamos a ver un caso que realmente no es un caso particular de este, porque en lugar de y se pone 0, o sea, es la ecuación f de x y' igual a 0. Ese es un caso que vamos a ver. No es exactamente, podría pensarse que es como este, cuando aquí hay un número muy pequeñito multiplicando y el número se hace tender a 0. ¿Está bien? Pero es esa la ecuación. Y vamos a ver 4 ecuaciones de la forma x igual a f de y y'. Ese tipo de ecuaciones. Bien, y estas ecuaciones tienen un cierto análogo con estas. Estamos cambiando x con y, pero eso no quiere decir que las soluciones, una vez que obtenga las soluciones de estas, las de estas se obtienen cambiando x por y. No, en lo absoluto. Porque la cosa es que aquí aparece la y, que es la función de que tienen la derivada. Bien, mientras que si ponen el x afuera, aquí sigue apareciendo la derivada, pero no es del x que tienen afuera. ¿Está claro? Entonces son muy diferentes, aunque lo único que he hecho es cambiar x por y. Entonces, hay una serie de análogos de estas ecuaciones con estas tres que yo no lo voy a ver, sencillamente ustedes lo van a ver en la tarea, van a, utilizando esto que les voy a explicar yo, ustedes van a deducir cosas similares para las ecuaciones equivalentes a estas. Bien, entonces vamos a ver un caso particular de esta, que es x igual nada más a f en y'. Vamos a ver una ecuación que es de esa forma. Y en quinto lugar vamos a ver un caso que realmente no es un caso particular de esto, pero está relacionado con este modelo, que es la ecuación f en y igual a 0, que sería el equivalente a este para este modelo general. ¿Está bien? F en y igual a 0. Entonces son todos los casos que vamos a ver. ¿Bien? Entonces comenzamos por el primer caso, las ecuaciones algebraicas. En y' de grado n. Bien, vamos a empezar por ahí. Estas son en principio las más simples de resolver. Hay muchas que son de este tipo. En una ecuación de esta forma, si uno deja fijos a x y a y, entonces esto es como si fuera un polinomio con coeficientes constantes. Si deja fijo x y y, un polinomio de grado n con coeficientes constantes que tiene, para cada valor de x y y, tiene n raíces. O sea, el polinomio, vamos a llamarle asterisco a esto, el polinomio asterisco para cada valor de xy tiene n raíces que pueden ser reales o complejas. Pueden ser reales o complejas. Vamos a llamarle esas raíces f1 de xy hasta fn de xy, que pueden ser simples o múltiples también. Pueden ser raíces múltiples. ¿Está claro? Sí está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Los coeficientes dependen solo de x y y.
Si yo fijo un valor de x y y, los coeficientes a sub i de x y y son números. Y por lo tanto eso es un polinomio en y' de grado n. Si tomo y' como una variable, con respecto a la variable y', ese polinomio tiene n raíces que obviamente van a depender del valor de x y y que fije, porque de ese valor dependen los valores de los coeficientes a sub i de x y. ¿Está claro? Entonces, tengo en general n, y si tengo n raíces, pues lo que pasa es que estas raíces pueden ser reales o complejas. Recuerden, si supongo que los coeficientes son reales, si hay raíces complejas, también está la compleja conjugada. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? ¿Saben lo que es un número complejo y un complejo conjugado? ¿Está bien? Entonces, generalmente en los ejemplos que vamos a ver, las raíces son todas reales, para no meternos en el caso de ecuaciones complejas. Cuando se tiene una ecuación compleja, entonces, en general, las soluciones son complejas. ¿Bien? Son complejas, y ahora les voy a explicar qué significa eso. Pero bueno, eso quiere decir que este polinomio, fíjense, le voy a poner aquí, P sub n en y'. Es un polinomio de grado n en y'. Si yo conozco n raíces de ese polinomio, entonces el polinomio en y' se escribe como ¿qué? Como la variable que es y' menos la primera raíz, f1 de xy, por la variable menos la segunda raíz, y así, por la variable que es y' menos la raíz enésima, donde si estas raíces se repiten, entonces van a quedar multiplicados, elevados a una cierta potencia. ¿Está claro? Eso es lo que queda. Todo polinomio de grado n tiene n raíces, es lo que se llama el teorema fundamental del álgebra, y el polinomio se descompone de esa forma. Lo interesante, y esto sí no es nada trivial, y se llama, esto es algo que está relacionado con una cosa que se llama teorema preparatorio de Weierstrass, pero no voy a meterme en eso, es que si estos coeficientes a sub i de x, y, pues fíjense, esto es para cada x, y fijo, pero puede ser que las raíces f1 de xy, f2 de xy, fn de xy, pues tomen un cierto valor para un valor de xy, y que si tomo otro valor de x1 y 1 cercano a xy, las raíces que obtuve, que tengo ahora para el nuevo polinomio, no tienen que ser cercanas a las del polinomio anterior. No tendrían por qué serlo. Hay un teorema que dice que sí lo son. O sea, que las raíces, como función de xy, son continuas si los coeficientes son continuos. Y si los coeficientes son funciones derivables de las variables x y y, las raíces f sub i como función de x y también son funciones derivables. ¿Está claro? Eso es lo que dice. Entonces, yo voy a suponemos que los a sub i de x y son derivables, y por lo tanto, o sea, derivable quiere decir que tiene derivadas parciales con respecto a x y y en todos los puntos del dominio de los a sub i. Los a sub i de x y y son funciones de x y de y. Están definidas en un cierto dominio de dos variables. Vamos a llamarle D. A ese dominio es un dominio de R2. En ese dominio voy a suponer que todas las funciones a sub i de x y y son derivables. ¿Está bien? O sea, tienen derivadas parciales con respecto a x y a y. Se puede suponer que son continuamente derivables. Para nosotros eso no es mucho problema. Bien, supondremos que son derivables y por lo tanto las funciones fk de x y también lo son. Para todo k desde 1 hasta n. Esas funciones son derivables. Y por lo tanto, si yo lo que estoy estudiando es la ecuación esta igual a 0, ¿no? O sea, estoy estudiando el polinomio igual a 0, esa es la ecuación diferencial. Entonces, eso es equivalente a que esto sea 0.
Pero eso es un producto de términos. Para que un producto de términos sea cero, eso ocurre si, solo si alguno de los términos es cero. ¿Está bien? Entonces, esto es cero si, solo si ocurre que alguno de estos términos es cero. ¿Bien? Uno puede suponer que y' menos fk de xy es igual a 0, ¿bien? Y eso es equivalente a que y' en x sea igual a f sub k en x, y en x. O sea, que resolver la ecuación algebraica en y' es equivalente a resolver ecuaciones diferenciales del tipo de las más simples que podemos estudiar de primer orden, que son las que son de la forma y' igual a una función de xy. ¿Está claro? Entonces uno resuelve estas ecuaciones y da todas las posibles soluciones de esto. ¿Está claro? Porque si yo resuelvo estas ecuaciones para todo k entre 1 y n, entonces cuando se satisfaga una de ellas, uno de estos términos va a ser 0 y por lo tanto la ecuación es igual a 0. O sea, se satisface la ecuación algebraica. Eso quiere decir, resolver la ecuación algebraica es equivalente a resolver estas n ecuaciones. Eso es lo que se hace. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de esto. Vamos a considerar esta ecuación. Y al cuadrado por y' al cuadrado más 1 igual a 1. Bien. ¿De qué grado sería el polinomio aquí? Primero, esto es un caso como este, o sea, es una ecuación algebraica en y'. Y' está elevado, donde quiera que aparece y' está elevado a un exponente, por lo tanto es un polinomio en y'. ¿Polinomio de qué grado? De grado 2. Bien, entonces aquí uno puede ver, fíjense, allí el término que multiplica la derivada de orden superior es 1. Aquí es un poquito más general porque estoy considerando, bueno, es un caso particular, pero en cierto sentido más general porque estoy considerando que el término que multiplica a y' al cuadrado es y al cuadrado. Esta es la función, no es 1. Es una función de x y y que en este caso es y al cuadrado. ¿Está claro? Después tengo un término que sería y al cuadrado. El 1 lo voy a pasar restando, menos 1 igual a 0. Entonces es como si yo tuviera un polinomio de segundo grado que su coeficiente del término de potencia de orden 2 es y al cuadrado, el término en potencias de y' es 0 y el término independiente, lo que ahí es el a sub n, es y al cuadrado menos 1. ¿Está bien? Esa es la ecuación. Entonces, vamos a reducir eso a la forma, a esa forma. Para reducirlo, dividimos por y al cuadrado. Claro, al dividirlo por y al cuadrado, estamos suponiendo que y no es idénticamente nula. Puede ser que se anule en algún punto. O sea, si y no es idénticamente nula y se anula en algún punto, entonces lo único que uno dice, bueno, voy a considerar esa solución y, excepto en los puntos donde se anula. ¿Bien? ¿Ya? Y obtengo la solución y. Y después la prolongo a esos puntos diciendo, ahí vale 0. ¿Está claro? Pero obtengo la solución y en el conjunto de puntos complementario al conjunto de puntos donde ella se anule. Lo que no puedo permitir es que la función y sea idénticamente nula. Porque si es idénticamente nula, no puedo dividir por ella, de plano. Porque es que se hace 0 en todos los puntos. Entonces, excluyendo el caso de que y sea idénticamente nula,
Pero uno puede ver de aquí que y no puede ser idénticamente nula, porque si y fuera idénticamente nula, esto se convertiría en 0 igual a 1. Entonces, no hay soluciones idénticamente nulas, no la hay. Por lo tanto, puedo dividir por y al cuadrado y me queda que y' al cuadrado, voy a pasar esto restando, sería 1 menos y al cuadrado sobre y al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la ecuación. Y por lo tanto, y' es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado sobre y al cuadrado, que queda raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado dividido por y. Esa es la ecuación. ¿Está bien? Y ya tienen una ecuación escrita en la forma y'. O sea, de aquí salen dos ecuaciones realmente. Una que es y' igual a raíz de 1 menos y2 dividido por y y' igual a menos raíz de 1 menos y2 dividido por y. O sea, tienen dos ecuaciones asociadas a la ecuación original. Cada una de estas ecuaciones, cada una de esas ecuaciones es, ¿cómo se llama? Cada una de estas ecuaciones, esta parte de acá, esto sería lo que sería el F1 de XY y este sería el F2 de XY en esta expresión que puse aquí. ¿Está bien? Porque son los ceros de esto como polinomio cuadrático en y'. Son las raíces. ¿Está claro? Entonces tengo esas dos ecuaciones, tengo que resolver las dos ecuaciones. Las voy a expresar en la forma diferencial equivalente. Fíjense, si el y' lo expreso como dy de x, entonces aquí lo que me queda es que esto es equivalente, o sea, voy a hacerlo en detalle en esta. Esto es dy de x igual a raíz de 1 menos y2 sobre y, paso el de x al otro lado y me queda dy igual a raíz de 1 menos y2 sobre y por dx. Paso ahora multiplicando para acá el y sobre raíz de 1 menos y2 y lo que me queda es finalmente que dx, aquí queda solo dx, es igual a y de y sobre raíz de 1 menos y2. ¿Bien? Esa es la ecuación que queda. Y la otra va a quedar igual. Lo único que va a quedar que x es igual, dx es igual a menos y sobre raíz de 1 menos y2 de y. Y la solución de esas ecuaciones es muy simple, de estas dos, porque se integra a cada lado. En esta ecuación uno dice, la integral de esto tiene que ser igual a la integral de esto más una constante, o sea, una primitiva de la función 1 con respecto a x tiene que ser igual a una primitiva de la función y sobre raíz de 1 menos y2 con respecto a y más una constante. Entonces, de aquí que sale una primitiva, cuando yo calculo aquí integral de dx, sale x igual a esta integral de y sobre raíz de 1 menos y2 de y más una constante, pero que si aquí yo multiplico por y, por 2, y divido por 2, 2y por dy es el diferencial de y al cuadrado. Si hago y al cuadrado igual a u, esto es como si fuera la integral de du sobre raíz de 1 menos u, que es 1 menos u a la menos 1 medio. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Y quién es una primitiva? O sea, si aquí hago y al cuadrado igual a u, me queda que x es igual a 1 medio de la integral de du sobre raíz de 1 menos u, que esto es como 1 medio por la integral de 1 menos u a la menos 1 medio de u, que es una primitiva de eso. Se le suma 1 aquí al exponente y se divide por ese mismo el resultado del nuevo exponente. O sea, al sumarle 1 queda raíz cuadrada. ¿Está bien? O sea, porque queda a la 1 medio dividido por
menos 1 medio más 1 por 1 medio, pero además tengo que multiplicar por menos 1, porque cuando yo derive, o sea, ¿qué me va a quedar? Fíjense, aquí le sumo 1, que me queda 1 medio, y divido por 1 medio. Eso sería una primitiva de la función raíz de, o sea, x a la menos 1 medio. Pero aquí tengo 1 menos u, que tiene signo menos, entonces tengo que multiplicar por menos 1. Entonces me va a quedar raíz, me queda aquí 1 medio, aquí queda raíz de 1 menos u, dividido por 1 medio, que con este 1 medio se cancela, y a raíz de 1 menos u, y todo multiplicado por menos 1. Si yo calculo todo esto más una constante. Si yo calculo la derivada de este señor, o sea, calculo la derivada de menos raíz de 1 menos u, me queda 1 medio, por la derivada de la raíz cuadrada me va a quedar la raíz cuadrada en el denominador, ¿bien? ¿Está claro? El 1 medio se cancelaría con este 1 medio, al derivar la raíz cuadrada me queda la raíz cuadrada en el denominador y después tengo que multiplicar por la derivada de 1 menos u, que es menos 1, y se cancela con este menos, para que quede esto que aparece aquí. Entonces quiere decir, la solución de este es, finalmente, la de este aquí es x igual a menos raíz de 1 menos u más c. ¿Bien? Y la solución de este otro, como ya tiene el signo menos acá, va a ser x igual a raíz de 1 menos u, bueno, menos y al cuadrado, perdón, porque u es y al cuadrado. Bien. A ver, ¿cómo queda? De x, 1 es x, la primitiva de esto queda así. Ajá. A ver. De x igual a raíz de 1 menos y2. Sí está bien aquí como pasé el término este multiplicando, ¿no? Como raíz de 1 menos y2, dividido por y de x, lejos de x, y sobre raíz de 1 menos y2. Ajá. Entonces, la primitiva de esto, si es que debe, ajá. Entonces, x más y al cuadrado a menos raíz de 1 menos 2 al cuadrado. Ajá. Bien, entonces esto es lo que me queda. La solución de este va a quedar de la misma forma, pero bueno, con signo positivo, x igual a raíz de 1 menos y2 más c. ¿Está bien? Entonces, las soluciones son de esa forma, las dos. X igual a menos raíz de 1 menos y2 más c y x más raíz de 1 menos y2 más c. ¿Bien? Esas son las dos soluciones. Y aquí uno puede ver que si paso restando el c al otro lado, tanto aquí me va a quedar x menos c igual a raíz de 1 menos y2, y por allá me va a quedar x menos c igual a menos raíz de 1 menos y2. Estas dos se pueden expresar elevando al cuadrado, ambas me van a quedar que se expresan de la misma forma. Al elevar al cuadrado, las dos se convierten en x menos c al cuadrado igual a 1 menos y2, o sea, x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Eso es lo que queda. ¿Está bien? O sea, las dos ecuaciones las dos soluciones
se pueden representar a través de una misma relación funcional que es esta. ¿Está claro? Porque de aquí sale lo mismo esta relación que esta relación. ¿Está claro? O sea, si de aquí usted despeja el x, o sea, pasa el y al cuadrado para acá, saca raíz cuadrada y le queda x menos c igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos y2. Y después pasa el c para el otro lado y entonces de aquí salen las dos soluciones. X igual a menos raíz cuadrada de 1 menos y2 más c y x igual a más raíz cuadrada de 1 menos y2 más c. Lo importante es que llegamos a que todas las soluciones son de la forma x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bien, satisfacen esa relación funcional. Y como todas satisfacen esa relación funcional, pues entonces, ¿qué son las curvas solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué cosas son? Si las curvas solución son el conjunto de todos los XY que satisfacen esa relación, ¿qué cosas son? Circunferencias centradas ¿en dónde? En C,0, o sea, sobre el eje de las X, en cualquier punto C del eje de las X, y con radio ¿cuánto? 1. O sea, todas las soluciones son circunferencias. O sea, recuerden que las soluciones son curvas. Con centro en cualquier punto C del eje real y con radio 1. Es decir, todas son así, de esta forma. Si yo tomo un C cualquiera aquí, voy a poner aquí 1 y aquí menos 1, esta es la altura 1 y aquí es menos 1, entonces van a ser todos circunferencias así, pues tiene radio 1, ¿está claro? Me paro en otro punto cualquiera, este pues un valor C1, este otro valor C2, entonces va a corresponder a una circunferencia también con centro en C2 y radio 1. Y así en cualquier punto, si me paro aquí, voy a tener una circunferencia con centro en este punto C3 y radio 1. Si me paro en este lado, C4, tengo una circunferencia con centro en C4 y radio 1. Esas son todas las curvas solución, y así llena todo eso. Pero fíjense que esta ecuación tiene además otras dos soluciones, no sé si, que son constantes. Miren a ver si ustedes se dan cuenta que otras dos soluciones constantes tiene esa ecuación. La ecuación y al cuadrado por y' al cuadrado más 1 igual a 1. ¿Por qué ahí desaparece el valor absoluto cuando eleva al cuadrado? Porque cuando eleva al cuadrado desaparece. O sea, aquí pasas x en esta. Pasas x menos c, aquí es igual a raíz de 1 menos y2 y aquí igual a menos raíz de 1 menos y2. Cuando elevo al cuadrado, estoy elevando al cuadrado la raíz cuadrada, entonces queda 1 menos y2. ¿Está bien? Y aquí queda 1 menos y2 también. Pero no es necesario dejar esa expresión como valor absoluto de 1 menos y, ¿verdad? Sí, de todas maneras, módulo de y va a ser menor que 1. Sí, es eso exactamente, pero el módulo de y es menor que 1. El módulo o sea, el módulo de x, y menos como todas son rectas, todas son las soluciones son círculos.
centrados en un punto del eje real y con radio 1, el y siempre está entre menos 1 y 1. Entonces no hay ningún problema. Bien, entonces, a ver, ¿qué dos? Les digo que esta ecuación tiene además dos soluciones constantes. ¿Cuáles son? Ajá, ¿y cuál más? ¿Y cuál otra? 1 es solución porque si yo pongo aquí 1, 1 al cuadrado es 1, la derivada de 1 es 0, 1 por 1 es 1. Y menos 1 son las dos soluciones constantes que tiene. O sea, esto tiene además, o sea, las soluciones son todas las curvas que satisfacen esta ecuación, que son todas las circunferencias de centro en un número real cualquiera y radio 1, y además las funciones constantes y igual a 1 y y igual a menos 1. Fíjense que y igual a 1 y y igual a menos 1 son precisamente estas rectas que dibujé aquí. La recta a la altura 1 y la recta a la altura menos 1, que tienen una propiedad importante. Precisamente esas rectas, cada una de ellas es tangente en todo punto a alguna solución de la ecuación expresada en forma de una relación funcional entre x y y. ¿Está claro? O sea, las curvas y igual a 1 y y igual a menos 1 son soluciones y son tangentes a toda la familia restante de curvas, Es decir, en cualquier punto de la curva y igual a 1 son soluciones y soluciones que cumplen una propiedad muy específica, y es que estas soluciones son tangentes al resto de la familia de curvas solución. Es decir, en cualquier punto de estas rectas siempre puedo encontrar una curva solución que es tangente a ella en ese punto. ¿Bien? Cuando yo tengo una familia de curvas cualquiera, si yo tengo una familia, vamos a llamarle, voy a borrar aquí esto, ¿bien? Si yo tengo una familia de curvas cualquiera en el plano, voy a hacerlo en el plano nada más, aunque esta definición se extiende también a dimensiones mayores. Pero en el plano se visualiza muy bien. Cuando yo tengo una familia de curvas, definición, dada una familia de curvas gamma alfa, o sea, indizada por un conjunto de índices en alfa, donde alfa pertenece a un cierto conjunto, vamos a llamarle I, un cierto subconjunto I. O sea, cada gamma alfa es una curva en el plano. ¿Está bien? Se dice que otra curva gamma es una envolvente, así se llama, envolvente de la familia gamma alfa si toda curva gamma alfa es tangente en un punto a la curva gamma. Y además, para cualquier x0 y 0 elemento de gamma, o sea, para cualquier elemento en esa curva, hay una curva
gamma alfa 0 de la familia, que es tangente a gamma en el punto x0 y y0. Es decir, yo tengo una familia de curvas. Lo que cumple la curva gamma pequeñita esta para hacer la envolvente de la familia de curvas es que cualquiera de las curvas gamma alfa tiene que ser tangente a esta curva en un punto. ¿Está bien? O sea que si yo tomo un gamma alfa, tiene que ser tangente a la curva en ese punto. Esa es la primera cosa. Y segundo, que si yo tomo un punto cualquiera de aquí, porque decir eso solo podría ser que las curvas gamma alfa fueran tangentes nada más que en un pedacito de esta curva. Pero tienen que ser tangentes en todos los puntos. Es decir, que si yo tomo un punto x0 y y0 cualquiera sobre la curva gamma, esta es la gamma, este es un gamma alfa, tiene que existir un alfa 0 tal que la curva gamma alfa 0 sea tangente precisamente en ese punto. Esta es la gamma alfa 0. ¿Está claro? O sea que en todos los puntos de la curva gamma hay curvas de la familia gamma alfa que son tangentes a esa curva en ese punto. En todos. Fíjense que la recta y igual a 1 y y igual a menos 1 cumplen esa propiedad, las dos. Son envolventes. ¿Por qué? Si yo tomo la recta y igual a menos 1, por ejemplo, cualquier curva de esta familia es tangente a la recta en un punto. ¿Está claro? Tangente quiere decir que, vamos a ver ahora el significado de tangente, pero intuitivamente les queda claro el significado de tangente, de curva tangente. ¿Está bien? Cuando se da la interpretación geométrica de la derivada, se dice, la derivada, si yo tengo aquí la gráfica de una función f, se dice, si este es x y esto es f de x, entonces se dice que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x, f en x. ¿Está claro? Hay una sola recta tangente a la curva cuando existe. Puede ser que no haya recta tangente, pero si la hay es única. Y esa recta es la recta que pasa por ahí y localmente corta a la curva en ese punto. ¿Bien? Y la tangente de este ángulo, que es la pendiente de esa recta, es precisamente, o sea, si tomo este ángulo, la tangente de ese ángulo, le voy a llamar m, es lo que se llama la pendiente de esta recta. Entonces, la derivada de f en x, en el punto x, es precisamente la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x, f en x. Y esa pendiente es m, o sea, es la tangente de ese ángulo θ, del ángulo que forma esa recta tangente con el eje de las x, con la parte positiva del eje de las x. ¿Bien? Entonces, intuitivamente tienen la idea de lo que es tangente, pero les voy a explicar formalmente qué cosa es. ¿Bien? Pero bueno, intuitivamente estas rectas cumplen esa propiedad, porque primero, para cualquier curva de la familia, o sea, cualquier circunferencia, es tangente a estas rectas en un punto. Y segundo, si tomo un punto cualquiera de una de estas rectas, hay una curva que es tangente en ese punto. Al menos una, porque podría ser que hubieran más de una, porque podría ser que por aquí arriba hubiera otra, que es tangente también en ese punto, pero al menos una que es tangente en ese punto. ¿Bien? Entonces, la manera, fíjense, hay un algoritmo para obtener la envolvente de una familia de curvas que está dada en la forma f de xy c igual a 0, que son soluciones de una ecuación diferencial.
O sea, si yo tengo una ecuación diferencial y tengo la solución expresada en la forma f de xy igual a 0, bien, tengo esa forma expresada, la solución de la ecuación diferencial, entonces hay un algoritmo para encontrar las curvas envolventes de esa familia de soluciones y consiste en resolver este sistema. Y esto es algo que quiero que ustedes traten de justificarlo, demostrarlo teóricamente en las tareas. Consiste en resolver este sistema. F de xy c igual a 0 y f sub c, o sea, la derivada parcial de f con respecto a la constante, en xy c igual a 0. Y cuando en este sistema se elimina la c, ¿viste? Esto es un sistema de dos ecuaciones con tres desconocidas, x, y c. Entonces, en ese sistema ustedes deben poder eliminar una de las tres variables. Cuando se elimina c, nos va a quedar una relación entre x y esa relación entre x y y es la relación que satisface las curvas envolventes a esa familia de curvas solución. En este caso, por ejemplo, para que verifiquemos el algoritmo, este es el algoritmo para encontrar esto. Entonces, en este caso podemos verificar el algoritmo porque la familia de curva solución, les recuerdo que es f de x y c igual a x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Está claro? Es la familia de circunferencias que pasan por los puntos C, 0, o sea, por todos los puntos C que tienen centro, en cualquier punto C del eje real y que tienen radio 1. Si yo calculo f sub c de x y c, o sea, calculo la derivada con respecto a c de esto, ¿qué es lo que me queda? Fíjense, me queda aquí 2 por x menos c, por la derivada de x menos c con respecto a c, que es menos 1, más la derivada de esto con respecto a c, esto no depende de c, es 0, igual a 0. Y ahora, este es el sistema que tengo que resolver, pero de este sistema sale que x menos c tiene que ser 0. Y si x menos c es 0, lo sustituyo aquí y me queda de estas dos cosas, sale que y al cuadrado tiene que ser igual a 1, o sea, y igual a 1 o a menos 1. Que son las dos rectas solución. ¿Está claro? Y al cuadrado igual a 1 para todo x, o sea, es la recta y igual a 1, o la recta y igual a menos 1, que son las dos curvas solución. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué significa? Esto es importante porque lo vamos a utilizar un poquito más adelante también. ¿Qué cosa es la tangente a una familia de curvas? Voy a hacer este paréntesis para terminar con esto porque lo vamos a utilizar en la próxima clase. Fíjense, una manera de dar una curva es a través de una relación funcional. Una curva es un conjunto de puntos en el espacio de las variables x, y. Una manera de dar una curva es a través de dar una relación funcional, o sea, tengo una curva, esto es una curva, a través de dar una relación funcional entre las variables x y y. Aquí está x, aquí está y. ¿Bien? Eso es una manera. Donde si además pongo la dependencia de una constante c, quiere decir que tengo una familia de curvas, que para cada c tengo una curva específica. ¿Está bien? Y así esa familia y esas familias de curvas representan las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Está bien? Ahora, otra manera de darlos en forma paramétrica.
Una curva gamma se puede dar como el conjunto de los puntos x, y. Una curva gamma en R2, en el plano. Se puede dar como el conjunto de los x, y tales que f de x, y es igual a 0. O usted puede poner f de x, y igual a g de x. Bueno, pasa el g de x restando y le queda otra función de x de y igual a 0. ¿Está bien? Y otra manera de dar esto es en forma paramétrica. En forma paramétrica. ¿Qué eso quiere decir? Que yo doy un parámetro P. Un parámetro P va a ser un número real que está en un cierto intervalo AB. Puede ser abierto, cerrado, puede ser todo R. ¿Está bien? Es un parámetro que está en un intervalo en general. Vamos a llamarlo así, un intervalo en general de R y intervalo de R. Y entonces cuando la doy en forma paramétrica, yo lo que digo es que la curva tiene la forma, son todos los puntos de la forma x en p, y en p, tales que p pertenece a ese intervalo. Eso es dar la curva en forma paramétrica. Por ejemplo, la expresión de las soluciones de la ecuación que vimos anteriormente, las soluciones que acabamos de ver, que son circunferencias centradas en los números reales y con radio 1, esas tienen esta ecuación, x menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Está bien? Entonces, esto se puede expresar en forma paramétrica de esta forma. Por ejemplo, los puntos que están sobre la circunferencia de centro 0 y radio 1 se pueden describir con respecto al parámetro angular θ. Si a este ángulo yo le llamo θ, este punto de aquí es el punto que tiene coordenadas coseno de θ, seno de θ. ¿Está bien? Entonces, si los puntos de la forma coseno de θ, seno de θ tienen módulo, ¿el módulo cuál es? El módulo de coseno de θ, seno de θ es la raíz cuadrada de coseno al cuadrado más seno al cuadrado, y por las fórmulas trigonométricas esto es 1. O sea, esos son todos los puntos que están en el círculo de centro 0 y radio 1, por eso tienen todos módulo 1. ¿Está bien? Entonces, una forma paramétrica de expresar esa misma circunferencia sería decir que x menos c, que esto es lo que corresponde. Ahora, si x está a una distancia de c igual a 1, perdón, si el x, y está a una distancia de c, 0 igual a 1, es porque x menos c, y está a una distancia de 0, 0 igual a 1. ¿Está claro? O sea, fin. Si yo tengo aquí estos puntos que están a una distancia, este es el x, y, están a una distancia de c igual a 1. Cuando yo tomo x menos c, y, lo que estoy haciendo es que al x, que es este, le estoy restando c. ¿Está bien? Le estoy restando c. Le resto el c. Y entonces, al restarle c, el punto c, al tomar x menos c, cuando x, si x es igual a c, x menos c es igual a 0. O sea, cuando yo tomo x menos c, es como si x menos c fuera una nueva variable en un sistema de coordenadas centrado en el punto c, donde ahora x menos c para x igual a c corresponde al punto 0. Y los y siguen igual. Entonces, da lo mismo considerar los puntos x menos c, y como puntos
los x, y están a una distancia de c,0 igual a 1, que considerar que x menos c y y, no x, y, sino x menos c y y, están a una distancia del origen igual a 1. ¿Está claro? O sea, los puntos x menos c, y pertenecen al círculo de centro 0, 0 y radio 1. Y por lo tanto, x menos c se puede expresar como coseno de teta y y como seno de teta. Y por lo tanto, x en teta igual a c más coseno teta y y en teta igual a seno de teta es una expresión paramétrica de la misma curva. O sea, de la circunferencia de centro c, 0 y radio 1. ¿Bien? Bueno, entonces, esa es la forma de expresar. En la próxima clase le voy a explicar qué cosa es la tangente a una curva cuando está expresada en forma paramétrica, porque eso lo vamos a utilizar. ¿Está bien? Sale, ahí lo dejamos.